Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en algún momento esta frase, este verso? Es un texto que se encuentra en el Salmo 91. Nos llama la atención, nos parece un sentido de protección para nuestras vidas. Pero nos hemos sentado a pensar en algún momento qué significa cuando dice Él te librará del lazo del cazador o de la peste destructora. Es como nosotros imaginamos porque en algún momento hemos pensado de que nada nos ocurrirá si estamos bajo la protección de Dios. No vendrán tragedias, congojas, problemas, enfermedades o pestes. Pero, ¿qué quiere decir esto? Hoy, en un café con la Biblia, analizaremos el texto citado para poder entenderlo. Antes de estudiar el texto, quiero hacer algunas observaciones en cuanto a la naturaleza de los salmos para que los tomemos en cuenta cuando estudiemos o queramos interpretar un salmo. Por ejemplo, los salmos son poemas musicales, no son textos literarios. Por lo tanto, tienen que tratarse, interpretarse y entenderse desde la naturaleza de la poesía musical. También los salmos evocan el corazón y los sentimientos antes que la doctrina y la literalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de interpretarlo en cuanto a emociones desde esa dimensión y no tanto como una doctrina establecida, como lo diríamos que es la doctrina de la salvación, de los evangelios, de la doctrina que expresa Pablo a través de sus cartas. No podemos interpretarlo de esa misma forma. No se encuentra dentro de ese grupo de escritos. Los salmos suscitan emociones antes que ideas, llevando al individuo a una reacción que va más allá de la cognición. Tiene que ver más con un sentido de penetrar el alma y la emoción, como lo hemos dicho, que lo que queda en nuestra mente. Está cargado de metáforas y otras figuras literarias. Fue creado con una función específica. Cada salmo fue un momento de aquel salmista, puede ser David u otros salmistas que participan en escribir estos salmos. Fue un momento especial en que lo escribieron. De las emociones nace este salmo. Sus rimas son de ideas y no de palabras, de rima, de terminaciones. Viene cargado de metáforas, hipérboles y otras figuras literarias. Por lo tanto, podemos decir que se pueden subdividir los salmos en salmos de alegría, salmos de acción de gracias, salmos de alabanza, salmos como de historia de la salvación y celebración. O salmos de afirmación como el Salmo 50, salmos de sabiduría o salmos de confianza. Podemos subdividirlos en esas categorías y en algunas otras más. Dicho lo anterior, vamos al Salmo 91. Y dice aquí el primer verso, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y las plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Tu fidelidad te protegerá como un escudo. Vea qué interesante. Estos 4 versículos nos hablan de un Dios supremo, poderoso, pero está hablando bajo una condición. Lo primero que dice el salmista es el que vive bajo la sombra protectora. Esto está
diciendo o hablando, mencionando un requisito, solamente un grupo selecto, el grupo que está viviendo bajo la sombra protectora del Altísimo. Solamente ellos pueden recibir las bendiciones que ahí se encuentran, porque los que no viven bajo la sombra protectora no obtendrán estos beneficios. Dice bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. En el original aparece como el Shaddai, aquel que todo lo puede. Recordemos que hace un tiempo atrás estudiamos el tema del Shaddai. Entonces nos viene diciendo el verso 2, dice al Señor, aquel que está bajo la sombra protectora es el que dice al Señor. Es decir, eleva una oración y le dice, una oración desde su corazón, desde sus entrañas, dice, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Mi refugio y mi castillo indican un mismo motivo. Es aquel en el cual me encuentro seguro, un lugar donde es el único que me da seguridad, un lugar donde hay protección, un lugar donde no entra el caos, donde todo está controlado. Porque dice el verso 3, quiere de nuevo, retoma la idea para afirmarla. Solo Él puede librarte. No existe otra cosa. Muchas veces ponemos nuestra salud en manos de los médicos y está bien, pero no podemos poner toda la confianza en las manos de los médicos. O ponemos nuestra confianza en la entidad financiera. Nos va a respaldar económicamente. No podemos poner la confianza en esa entidad. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y las plagas mortales. Él puede, tiene el poder, porque las trampas ocultas no las vemos. ¿Por qué? Porque están ocultas. Ni nadie las puede ver. Y las plagas mortales nadie se les puede hacer frente porque solo Dios puede hacerle frente. ¿Qué quiere decir eso? Solo Él tiene el poder para hacerlo. Hay cosas que se nos salen de las manos, que se les sale de las manos a la ciencia, a la tecnología, y solo Él tiene el poder. Ahora, en algún momento lo hace y en otro momento Dios decide no hacerlo. ¿Por qué? Bajo su propósito. Pero el poder lo tiene. Entonces dice el Salmo, solo Él puede librarte de esas trampas, pues te cubrirá con tus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Aquí en estos versículos está hablando de que Él es fiel para con nosotros, aunque muchas veces le seamos infieles. Él cumple sus promesas. Él lleva en camino un plan para nuestras vidas. Él va a estar siempre fiel ahí, a nuestro lado. Muchas veces recibimos las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras propias decisiones, no del plan de Dios y no del propósito de Dios, porque nosotros tenemos libertad para decidir. Pero Él siempre va a estar fiel. Es un salmo de confianza, un salmo de convicción, de decisión y de fidelidad. Es lo que nos está hablando estos primeros versos. No tengas miedos a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni las que destruyen en pleno sol. Pareciera que en este salmo nos da cuatro indicaciones, cuatro ideas, cuatro motivos. Sin embargo, esto se puede resumir en una frase. ¿Por qué cuatro frases para decir lo mismo? Porque esto es una rima de ideas. Lo que sucede en la poesía hebrea, en los salmos que son poesías musicales, extienden una idea para reiterarla en otra. Y mira aquí, quise subrayar en verde las ideas que tienen
que son con un mismo significado, que tienen su gemela. Por ejemplo, en verde, las que tienen su paralelo y en rojo las que corresponden. Entonces dice, no tengas miedo a los peligros nocturnos. Pero después en el verso 6 dice, ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Ahí lo que nos está hablando es de todos aquellos temores que pueden llegar durante la noche, la oscuridad, o cuando son cosas que nosotros no podemos ver, no podemos identificar, o que están fuera de nuestro alcance, o no sabemos de dónde provienen. Pero lo mismo es que diga no tenga miedo a los peligros nocturnos, a decir, o a las plagas que llegan con la oscuridad. Porque hay personas que quieren sacarle un significado a los temores nocturnos y otro significado a las plagas que llegan con la oscuridad. Pero eso no puede ser así, porque es una rima de idea lo que está haciendo, es decir, un paralelismo de idea, lo que se conoce en la poesía hebrea. Por lo tanto, indica lo mismo. Igual sucede con el verso en la parte roja. Ahí en el primer verso dice, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las que destruyen a pleno sol. Estar de día y estar a pleno sol es la misma condición. Las flechas lanzadas y los que destruyen de día es lo mismo. Lo que quiere decir aquí, no temas si es de día o si es de noche. Simplemente si estás bajo la sombra protectora del Altísimo. No pueden haber terrores ni miedos. Es la condición. Así estés de día o no puedas ver los problemas o las situaciones que lo provocan, no sepas de dónde vienen, o aunque los pueda ver y sepan de dónde vienen. No temerás. En el verso 7 dice, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Ese es un deseo muy humano del salmista donde dice, yo quiero que no me toquen las plagas. Pero aquí no literalmente quiere decir que van a caer 10.000 a la derecha o 1000 a la izquierda. Es una forma de decir que vamos a estar en medio de las situaciones, los problemas, los ambientes hostiles y todo lo demás, y vamos a ver que todo mundo cae, pero nosotros podemos superar eso. Podemos tener contacto con eso, pero vamos a superarlo si estamos bajo la sombra protectora de Dios. Porque dice solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. Vamos a presenciarlo, vamos a verlo y hemos experimentado muchas veces que vemos a aquella persona que tomó malas decisiones, que recibió las consecuencias. No porque Dios lo castigara, sino realmente por sus consecuencias. Eso lo presenciamos día a día nosotros. Pero si andamos conforme el camino de Dios, las consecuencias van a ser diferentes. Debemos de tener confianza en los momentos difíciles. Es la idea central de estos versículos. Dice Job 7, 13 y 14. Cuando pienso en la cama que encontraré descanso y que el sueño aliviará mi pena, me llenas de terror en mis sueños, me espantas con pesadillas. Dice aquí que muchos buscan en el sueño, en la cama, ahí el dormir, como que quisieran estar dormidos para no pensar en nada. Esa no es la escapatoria, esa no es la solución, sino estar realmente bajo la sombra protectora del Señor. ¿Por qué? Porque dice Job que ahí lo espantan con terror sus sueños, me espantan con pesadillas. Esas son las personas que no tienen la confianza puesta en Dios. ¿Y cómo hacemos para no tener temor en la noche, en la oscuridad o en el día de nuestros enemigos? Aquí el verso 9 lo dice, ya que has hecho del Señor tu refugio y del Altísimo tu lugar de protección. Esa es la clave. ¿Has hecho del Señor tu refugio?
Dice que en esas condiciones no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas. Aquí estos versos no están diciendo realmente de que debemos de tener un ángel protector, porque solamente Dios es nuestro protector. Pero Él puede enviar mensajeros con una misión especial para que nosotros recibamos esa protección. ¿Por qué? Porque en algunos casos no nos sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a la casa. Sin embargo, eso no es una promesa que tenga que cumplirse en todos los casos y en cada momento. Recordemos que los salmos nacen desde el interior, desde el corazón, desde las emociones y los deseos de las personas y no constituyen una doctrina, lo hablamos anteriormente, por lo cual no podemos tomar esto como algo dogmático, que no nos va a tocar enfermedad porque entonces iríamos en contra de lo que dice la escritura. Y ahora lo vemos. Dice, te llevará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones y entre monstruos y serpientes. Yo los pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce, dice el Salmo. Entonces no nos va a ocurrir nada. ¿Será que no nos enfermamos? ¿Será que no recibiremos accidentes? ¿Dios nos va a proteger así seamos prudentes o imprudentes? En algunas situaciones, mira lo que dice Romano. Yo quiero que vayamos a lo que realmente nos explica ese verso, Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme su propósito. Esos son los que están bajo la sombra protectora de Dios en términos de Pablo, que escribe Romanos. Entonces decimos que a todos dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Así sean buenas o malas, te van a ayudar a bien si estás bajo la sombra protectora. No quiere decir que no te va a tocar la enfermedad o el accidente o aquel mal momento, sino que Él tiene un propósito para con eso y cuando tiene un propósito, eso nos ayuda a bien. También nos dice el verso 31, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando dice enfrente de estas cosas está indicando cosas que no son buenas, que no son agradables y que no son perfectas. Nos debemos de enfrentar a esas cosas. Pablo lo está diciendo, pero si estamos con Dios, si estamos bajo la sombra protectora de Dios, nos indica que ¿quién contra nosotros? Pero mira para que quede más claro el tema. Sí, sí nos pueden suceder cosas, sí nos van a suceder cosas y nos pueden ocurrir eventos no esperados, porque mira lo que dice también en el verso 35, el mismo pasaje, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo o esa decisión que hemos tomado? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Aquí el apóstol está mencionando un montón de situaciones que en su tiempo se llevaban, pero que nosotros podemos traducirla a nuestros tiempos. Tribulación, muchas veces tenemos tribulación, tenemos angustias, en el mundo existe la angustia y en algunas ocasiones entran a nuestro hogar la angustia. Todos hemos pasado una angustia, estemos o no con el Señor. Persecución, persecución vamos a tener. Hambre, incluso podemos tener hambre, dice la Escritura. Entonces no es que no todo nos toca, dice hambre,
Desnudez, peligro o espada, es decir, estar en un momento casi de muerte, peligro, desnudez, espada, todo eso son situaciones muy malas. Pero esto nos va a separar, como está escrito, dice, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dice que todo el tiempo somos como muertos. Ya ahora sí nos puede tocar alguna plaga cuando andamos en Cristo Jesús, porque son consecuencias muchas veces del ambiente hostil de la sociedad contra el mismo cristianismo o comportamiento moral. También dice lo siguiente, que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por nosotros mismos, sino porque estamos bajo la sombra protectora del Altísimo. Es como se puede traducir esto, por lo cual estoy convencido, y esto es un convencimiento de Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que ya no nos convencen ni los ángeles, ni demonios, ni aquello que nos puede asustar de día y de noche, ni dardos del enemigo como lo vimos anteriormente, ni lo presente, ni lo porvenir. El futuro no nos puede atemorizar, ni lo que es muy alto, ni lo que es muy profundo, ninguna otra cosa creada, que es lo que viene diciendo el mismo Salmo, pero desde una forma poética, lo dijimos. Nosotros no podemos interpretar una canción popular de una forma literal, por supuesto que no, porque faltaríamos a lo que se llama una sana exégesis. Entonces, aquí Pablo ya lo está diciendo en forma más natural. Aunque vamos a enfrentar situaciones como la muerte, como lo presente, como lo porvenir, como poderes, como ángeles, como principados, todo eso dice que no nos va a separar y ni nos va a dar temor, aunque estemos en medio de una situación muy, muy difícil que puede incluir el hambre, la persecución, la espada, el peligro de muerte. Desde ahí quiero que entendamos que este salmo se refleja. Hacer un paralelo entre las palabras, entre la misma palabra, tomar una interpretación global del texto y compararlo con otros textos que hablan de temas parecidos, es la mejor forma para poder comprender la escritura. Espero que este ejercicio haya ayudado a cada uno y quiero ir solamente a algunas cortas conclusiones. Entonces, ¿cuál es el mensaje central del Salmo 91 sin caer en una interpretación errónea que nos puede llevar a confusión? Primeramente, el Salmo 91 nos habla de confianza y seguridad en el Señor en medio de un mundo hostil. Pero no nos exime de problemas del mundo e influencias del enemigo. No, no nos exime de eso, por supuesto. A pesar de todo lo que pase, eso sí, solo en el Señor podemos encontrar socorro. No hay otro lugar donde podamos socorrernos, refugiarnos. Solamente en Dios nos va a dar el socorro. Es una idea central del Salmo 91. Deja por fuera entonces otra posibilidad de socorro, soporte o ayuda. No podemos encontrar en otro lugar, en otra persona, en otro ser celestial el socorro, ni siquiera en los ángeles. Si decimos aceptar al Señor como nuestro refugio, si hemos decidido eso, nada nos puede separar de Él. Estaremos seguros. Ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Generalmente, esta es la enseñanza del Salmo 91.
Espero que esta reflexión, este análisis de este salmo nos haya traído una luz y respuestas a muchas incertidumbres que teníamos en nuestro corazón. Muchas bendiciones y muchas gracias por haber estado una vez más con este su programa, Un café con la Biblia.